Así que yo quiero comenzar por el principio leyendo la palabra de Dios, y para eso le pido, por favor, entrando en el tema que nos ocupa, le pido que vayamos a Génesis, capítulo 1, y vamos a hacer la lectura de unos pocos versículos, del versículo 2 al versículo 5, y luego me saltaré al versículo 14. Génesis, capítulo 1, versículos del 2 al 5, y luego me salto al versículo 14. Siempre que hagamos la lectura de la palabra, por favor, con la debida atención, con la reverencia que amerita esta palabra, porque esta es nuestra guía, es nuestro alimento, ¿no? ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios no la inspiraba? ¿Tenemos todos amén? Génesis capítulo 1, versículos del 2 al 5, y luego nos saltamos al 14. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Lo primero que nosotros sabemos de la obra de Dios, que hasta el día de hoy permanece, el mundo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, lo primero que nosotros sabemos de Dios, no digo que esto es lo primero que haya hecho Dios, digo que esto es lo primero que nosotros los seres humanos sabemos de Dios, porque esto fue lo primero que Dios le reveló a Moisés, que es el escritor de los 5 primeros libros de la palabra. Es precisamente esto, ¿no? Esta base de la creación de Dios. ¿Qué nos dicen estos versículos? Bueno, estos versículos son muy claros, ¿no? Dice en el versículo 2 que había un desorden que fue causado por quien ahora es Satanás, y que este desorden trajo una confusión, etcétera, etcétera, pero que de todas maneras el Espíritu de Dios se movía sobre este desorden, ¿no? Luego dice pues que Dios hizo la luz para aclarar las cosas un poquito en este desorden, en estas tinieblas que habían, y cuando Dios miró que la luz favorecía, entonces separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Separó la luz de las tinieblas, formó, dice, el día y la noche, le dio un tiempo a cada uno de esos espacios, ¿sí? El tiempo de luz y el tiempo de oscuridad, el día y la noche. Y luego, a propósito, me salté al versículo 14, porque ahí destaca que a la noche no le dejó en total tiniebla, sino que puso unas lumbreras en la noche, o sea, las estrellas, ¿sí? Todas esas constelaciones que nosotros vemos, dice que puso ahí en la noche para que no sea del todo oscura, para que no sea densas tinieblas. Y puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor. El sol junto con la luna, pero principalmente el sol, que marca, dice ahí, las estaciones. Es decir, Dios mismo creó las estaciones en medio de su creación, en medio de su perfecto entendimiento, conocimiento, capacidad, inteligencia, ¿qué más podríamos decir? Poder, sabiduría, en fin. ¿Por qué me llamó la atención esto? Yo escuché en uno de mis devocionales, días atrás, unas 3 semanas posiblemente, en medio de una explicación que se estaba dando en el devocional, escuché esto y me llamó mucho la atención. No estaba en el contexto que hoy quiero comentarle, pero escuché. Dijo: porque Dios mismo Dios mismo creó las estaciones para que sean secuenciales. Eso fue lo que escuché en mi devocional, y seguía la explicación que tenía que ver con otros aspectos. Pero a mí me llamó la atención esto, me inquietó, y después de que me inquietó, obviamente, lo pensé, lo analicé, y quiero compartirle en esta mañana este tema que se llama las estaciones de la vida. Las estaciones de la vida. Y para eso quiero partir un poquito con ciertas premisas, ¿no?
La una, decirle que donde hay desorden, no importa, también está el Espíritu de Dios ahí, ¿sí? Luego que Dios alumbra, aunque sea un poquito, en medio de las densas tinieblas. Decirle también que gracias a Dios Él pone tiempo a la noche y al día. Gracias a Dios, ninguna de las dos es eterna. La una es secuencial a la otra, ¿sí? Y decirle que gracias a su misericordia y favor hay lumbreras en la noche que no permitan que las tinieblas sean tan oscuras, ¿no? De hecho, podemos caminar en la noche aunque no tengamos luz eléctrica, como nos pasó el día viernes al terminar nuestra fiesta de gratitud. Justo al final se fue la luz, ¿sí? Así que quiero compartir, le digo, las estaciones de la vida. ¿Por qué? Porque así como Dios nos muestra desde el origen, la base de la creación, nos muestra que Él mismo pone estas estaciones, nos muestra que Él mismo las hace secuenciales la una de la otra. Es decir, si Dios lo hizo así es porque así es perfecto, porque una vez que termina la creación dice que Dios miró lo que había hecho y dijo que estaba totalmente satisfecho con su creación, porque es perfecto igual a Él. Y consideraba, ¿no? Digo, las estaciones del año, las típicas estaciones, ¿sí? Por ejemplo, el verano, tan esperado por algunos, el verano, ¿sí? Hablando de los espacios de la Tierra que tienen las estaciones más marcadas, ¿no? Es decir, los que están más lejos de la línea ecuatorial, ellos tienen las estaciones mucho más marcadas, nosotros no, porque estamos en plena línea ecuatorial. Pero digo, hablando de esto, el verano, ¿no? Este tiempo de sol resplandeciente, ¿sí? Este tiempo de calor, este tiempo en que los días son más largos, ¿sí? Por ejemplo, digo, en los lugares más distantes a la línea ecuatorial, los días comienzan a las 7:30, 8 de la mañana. En algún verano estuve en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Y el sol se va a las 9 de la noche, ¿no? Entonces uno diría, qué lindo el verano, o sea, los días son mucho más largos, pero eso implica también que son mucho más agotadores, ¿sí? Qué lindo el sol que brilla, pero sabe que con el sol que brilla también a veces las temperaturas se disparan, y en el último verano de Europa hubieron varios muertos por el intenso calor que tienen. Entonces el verano es resplandeciente, pero también hay mucha sequía, y eso acaba con parte de la producción agrícola, inclusive con animalitos que ya no soportan esos calores y tienen que salir de su hábitat, ¿no? Entonces, sí, si uno le mira al verano así, verano, sol, días largos y vacación, pero también tiene así como tiene su pro, tiene su contra, ¿no es cierto? Intensos calores, sequía, a veces carencia de agua por la sequía mismo, si no se abastecen de otros aspectos naturales que Dios mismo nos da en su misericordia. Pero claro, después del verano viene el otoño, ¿no es cierto? El otoño, después de las intensas calores que hay, las temperaturas bajan, viene siendo como un alivio, ¿sí? En parte al menos, pero también hay una transformación en la naturaleza, precisamente por estos cambios de estación, en que en el otoño, por ejemplo, las hojas que eran verdes se vuelven ocres, las flores comienzan a desaparecer porque el cambio del intenso calor a temperaturas un poquito frías, y digo poquito frías porque ya viene la siguiente estación, que es el invierno, ¿no? Acaba con las hojas, aparte de que el otoño también se caracteriza por tener vientos no tan fuertes, pero suficientes como para tumbar las hojas que han secado, ¿sí? Entonces sí, en parte, digamos, es un alivio. Es feo ver la naturaleza porque se deshoja todo árbol, toda flor, pero sabemos también que ese deshojamiento que se ve triste, ¿sí? Es parte de una renovación que vendrá luego, ¿no es cierto? Cuando ya venga después de una de las épocas más críticas, precisamente en otras latitudes, o muy al norte o muy al sur, el invierno es espantoso, hace huir a la gente del invierno. Y claro, porque el invierno tiene
cero sol. Es rarísimo que aparezca el sol. De hecho, los días son mucho más cortos. Según tengo entendido, comienzan tipo 9:30, 10 de la mañana, recién aparecer un poco la luz, no el sol. Y a las 4 de la tarde nuevamente están en tinieblas, ¿no? Entonces eso dice que deprime mucho a la gente. Hay gente que se suicida porque no puede salir, ¿sí?, de casa. Una, por el frío intenso, porque las temperaturas bajan tremendamente, ¿sí? Uno dice, cuando ve nosotros que vivimos en el mejor sector del mundo, ciertamente es el paraíso el Ecuador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y cuando uno ve las películas, ya mismo no, películas navideñas, y ve que cae la nieve, qué linda la nieve, ¿sí? Y a uno le da ganas de cantar Jingle Bell, Jingle Bell, ¿sí? Pero vaya usted a estar afuera en la nieve, se recongela. Me comentaba, por ejemplo, un amigo que cuando él fue a vivir en los Estados Unidos, muchos años atrás, le habían comentado esto del famoso Thanksgiving, ¿no? La fiesta de acción de gracias, y que los precios se ponen pero bastante bajos, son verdaderamente convenientes, ¿no? Y antes de que la tecnología nos permita comprar en línea, dice que la gente hacía colas para que apenas abrían a los 0 minutos y 1 segundo del día de acción de gracias, abrían los almacenes, entrar la gente desaforada a comprar sus cosas, ¿no? Por las ofertas que habían, pero que mucha gente en la cola moría del frío. No soportaban. Y después de estar, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé qué tiempo sabrían estar, dice que mucha gente moría, que él alguna vez le tocó mirar esto, que él estaba muy cerca de la puerta, había estado desde muy temprano con una persona, y como buen ecuatoriano dice que estaba moviéndose y toda la situación, y que luego hubo el comentario, ¿sí?, de que una persona de atrás murió por las temperaturas tan bajas, ¿sí?, en donde, por ejemplo, en el invierno la producción agrícola es escasa, ¿sí?, casi no se cosecha nada en invierno, es parte de las estaciones, pero no se cosecha nada. Entonces, si uno no reservó comidita, ¿sí?, para esa época, pues tiene dificultad, porque encarece también un poco los productos. Ya le digo, los días muy cortos, no son del todo claros, ¿sí?, y es complicado el invierno. Pero vea el invierno, en cambio, cuando ya comienza a irse y aparece una de las mejores épocas de las estaciones, ¿no?, que es la primavera. La primavera se abriga un poquito, si no es que bestia, qué calor que hace, ¿no?, pero respecto de las temperaturas tan bajas, inclusive bajo cero, tienen algunas latitudes, se abriga un poco, hay un ligero vientecito, pero quizás lo más bonito de la primavera es el paisaje. Nuevamente vuelven a aparecer las hojas verdes, los colores de las flores que vuelven a aparecer son una maravilla, ¿no es cierto? Y todo parece que es maravilloso. Y luego viene el ciclo, y otra vez el verano, y otra vez el otoño, y otra vez el invierno, y otra vez la primavera, y así se va dando, así lo diseñó Dios, y así se va dando, ¿no? ¿Por qué lo diseñó Dios así? Porque Dios, que piensa en todo, consideró que es necesario que así sea. Es necesario que así sea, ¿no es cierto? Que se vivan estas estaciones. Porque entiendo yo que Dios, en su soberanía y en su sabiduría, sabe que cada una de esas estaciones, aunque a nosotros nos afectan en cierta medida, ¿sí?, claro, también tenemos que tratar de adaptarnos, pero aunque a nosotros nos afecta en cierta medida, Dios considera que eso trae el equilibrio perfecto, ¿sí?, para que, no sé, pues mientras no hay mucha cosecha en la época de invierno, pero a lo mejor ese hielo que se va derritiendo es el que ayuda para fertilizar la tierra. Yo qué sé, pregúntele a Dios, yo qué sé, ¿sí? Y por eso digo, yo pensaba en nuestras vidas, ¿no?, en nosotros. Ya estamos por terminar el año. Nosotros, yo no sé si nosotros acá estamos en invierno, verano, primavera o otoño. En un mismo día tenemos todo, ¿sí? Uno amanece con este verano y a las 2 de la tarde le coge un invierno, ¿sí? Pero digo, pensando en la vida,
en la vida, ¿no? Ya cuando uno va terminando el año, uno se pone reflexivo, ¿sí? Digo, así es nuestra vida, ¿no? Así es nuestra vida. Vea, a veces anhelamos lo que en nuestra vida sería la estación del verano. O sea, deleite, paz, todo luz, largos días de luz, ¿sí? Pero cuando tenemos mucho deleite en la vida, nos termina asfixiando. ¿Por qué cree que la gente que aparentemente tiene todo para ser feliz se suicida? Porque vive un eterno verano, ¿sí? Y escapa de la vida. Porque el tener todo lindo, todo bien, todo maravilloso, siempre, todo el tiempo, nos haría inútiles a las personas, ¿sí? Y nos llega a asfixiar. Porque ya no hay más deleite que uno pueda buscar, que uno pueda experimentar. De tal manera que, vea, frente a esas circunstancias, a ese bienestar que aparentemente implicaría el verano, es necesario que estemos en alguna otra de las estaciones también, ¿no? Y que después del verano, bueno, pues tengamos un otoño por ahí, que nos traiga un equilibrio, que nos ponga los pies sobre la tierra, que es necesario que uno comience a experimentar cosas del otro lado, poniéndose los zapatos en la vida del otro para no ser yo muy juzgador. Porque cuando a mí todo me va bien, cuando yo todo tengo, cuando yo en todo he triunfado, cuando todo está a mis pies, sí, me vuelvo un tremendo juzgador de los que no les va como a mí, ¿no? Entonces, claro, vea algo que lo vivimos, ¿no? Estos pobres son un estorbo, ¿sí? Estos que se matan en las cárceles, qué bueno que se maten entre ellos. Oiga, si usted no se ha puesto un ratito, no en el lado de ellos, porque es difícil, ¿sí? Pero de papá de uno de ellos. Y no estoy hablando precisamente del más grande delincuente que a lo mejor entró con un currículum terrible, que en realidad es una amenaza afuera, aunque también ahora es una amenaza adentro, sino una persona que por esas cosas de la vida fue a parar en la cárcel y en una de las masacres murió. No era un delincuente contumaz, no era ningún peligro, simplemente uno de esos errores y tropezones de los cuales nadie está libre. Y soy familiar de esa persona, y en la última masacre me dicen, él también murió. ¿Por qué? Porque una de las 500 balas perdidas le pegó. ¿Qué tal? Pero como a mí todo me va bien, entonces nunca pienso cómo será el invierno de otras vidas. Por eso Dios permite que nosotros también tengamos inviernos. Y no tenemos que preguntar a Dios, Señor, ¿y por qué permites que esto me pase? Sí, porque es necesario para mantener equilibrio en nuestras vidas. Es necesario todas las estaciones de nuestras vidas. De tal manera que pensar que la vida en Cristo Jesús, que vino a decirme que es una vida en abundancia, es solo primavera, ¿sí? Si solo primavera seríamos, si nuestra vida sería solo primavera, seríamos inútiles, buenos para nada. Nos gustaría todo gratis, todo fácil. Porque la primavera es lindo, pero gracias a Dios tiene un tiempo límite, ¿no? Tiene un tiempo límite. Ahora, lo importante es manejar el equilibrio en cada una de las estaciones de nuestra vida, ¿sí? Frente al dolor, a la angustia, el quebranto, no suicidarme, como lo hace mucha gente en el invierno, frente a días tan cortos en el que las tinieblas, o no las tinieblas, pero al menos la oscuridad es más larga, porque así nos ha tocado vivir. Hay tiempos de oscuridad larga en nuestras vidas. Y hay tiempos de veranos largos que también terminan perjudicándonos. Y hay tiempos de primavera que no los valoramos, porque vivimos una primavera, estamos, gracias a Dios en su misericordia. Bien, vea, yo me atrevo a decir, por ejemplo, que después de la pandemia, más allá de lo que el hombre genera, porque no hay peor enemigo del hombre que el hombre, ¿sí? Pero digo, después de la pandemia, yo creo que ya podemos decir que ya nos pasó ese invierno, ¿no? de la pandemia tan crítico, tan terrible, al menos digo yo para mí. Y eso que yo considero, ¿sí? Que yo no estuve en una condición extrema, ¿sí? De gente que moría y quedaba tendida ahí en la calle. O de gente que simplemente no tuvo para comer. Yo no sé cómo hicieron.
Pero no tuvo, no, yo sí tuve, gracias a Dios. Sí tuve limitaciones, me tocó deshacerme de algunas cosas para poder sostener económicamente mi familia y la iglesia. Sí, cierto es que me endeudé, por ejemplo, quedé muy, muy endeudado en el invierno de la pandemia, en mi vida. Quedé muy endeudado, pero estoy saliendo. Ya estoy saliendo, ya de a poco, ahí jugando un poco con las tarjetas de crédito, con los créditos que he pedido a través de otras personas, porque a ese extremo llegué, de pedir que otras personas hagan crédito para yo pagarlas, pero yo digo, vea, y ya no estoy tan sofocado, ¿sí? Y estoy saliendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué aprendí de eso? Si estoy saliendo del invierno de mi pandemia, yo debo aprender que hay que valorar la primavera, pues. Porque si no valoro la primavera, vea, nunca voy a aprender las lecciones que Dios quiere darme en la vida. Ahora, también es cierto que nosotros podemos disfrutar, aprender a gozarnos en cada instancia de nuestras vidas, en cada estación de nuestras vidas, porque así se llama esta prédica, las estaciones de la vida. ¿Cómo lo hacemos eso? Dependiendo siempre de Dios. Que ni la primavera nos haga creídos, engreídos y pensar que siempre voy a estar aquí. Vea, Daniel, el profeta Daniel, siendo lo que él era, lo que hoy llamarían un coeficiente intelectual superior, en realidad lo que él tenía era un espíritu superior. Siendo Daniel así, algún rato tuvo que entrar en el foso de los leones, ¿no? Siendo lo que él era. Sadrac, Mesach y Abednego, hombres de total integridad. Desde el inicio lo que se comienza hablando de ellos es que son hombres de total integridad. Y algún rato les tocó entrar en el horno de fuego. Entonces digo, las estaciones son parte de la vida, son diseño de Dios. Y cuando pasamos la oscuridad, vea, Dios pone sus lumbreras, ¿no? Para que la oscuridad no nos agobie, no nos mate, no nos acabe, sino que siempre hay una luz de esperanza ahí, ¿no? Y uno espera, dice, ve, yo quisiera que esto que estoy viviendo, tan duro, tan doloroso, tan terrible, yo quisiera que ya comience a clarear el sol. Yo no sé, mis queridos hermanos, qué estación de la vida estemos viviendo. También no sé si usted sea un poquito sentimentalón como yo. Yo sí soy medio sentimental. Trato de aparentar, trato de hacerme el descuidado. Siempre, pastor tiene que ser el duro, pues, ¿no es cierto? Pero no por eso dejo de ser humano, con sentimientos, con emociones, con preocupaciones, con gozos, con alegrías, con objetivos y con metas, obviamente, ¿no? Pero digo, en esta recta final del año, ya el próximo domingo ya es diciembre, se acabó, porque comienzan las fiestas de Quito, ¿sí? Espero que no nos encontremos con los hermanos en alguna chiva, sino después, pastor ingresado en el hospital porque cayó de chiva, fruto de un giro repentino en su baile, ¿sí? Entonces, hay que manejarnos con sensatez, ¿sí? Porque le digo, y al fin del año uno se pone analítico, tácitamente, ¿no es cierto? Comienza a ver cómo le ha ido en este año. Sin darnos cuenta, terminamos haciendo un balance, sin darnos cuenta, en ciertos aspectos hacemos un balance, no. Ve, por ejemplo, el resultado de un balance puede ser y decir, en el matrimonio, toda la vida, todo este año hemos ido a la iglesia y este no cambia. ¿Qué significa eso? Un balance. Negativo, claro, pero es un balance. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se esperaba que la permanencia en la iglesia, que la lectura de la palabra, la oración, sí, nos haga mejores personas, nos afirme. Yo puedo hacer un balance de la iglesia y decir, ¿cuántas personas comenzamos en enero de este año con entusiasmo, con ímpetu? ¿Cuántas se ofrecieron a servir a Dios? Desde hace qué mes no vendrán, no, que no me he percatado. Y bueno, en parte puede ser negligencia pastoral, pero en parte también es de imposibilidad humana, de darme cuenta quién viene, quién no viene. Yo no sé, por ejemplo, qué tan gozosos y felices estemos de seguir perteneciendo a una congregación y de ser fieles a la congregación. O personas que se estén cansando y aburridas y que digan,
yo le voy a acompañar al pastor, como que si vienen a acompañarme a mí, ¿no? Yo le voy a acompañar al pastor hasta el 31 de diciembre. Le doy el abrazo y no vuelve a saber de mí. ¿Sí? Entonces yo no sé, no sé en qué estación de nuestra vida estemos, como tampoco sé, y eso es cuestión muy, muy personal, de saber cómo reaccionamos frente a cada estación de la vida. ¿Sí? Si a veces nos desmandamos en el verano y termina asfixiándonos, o a veces nos deprimimos en el invierno, ¿sí? O a veces que creemos que merecemos la primavera. Yo no sé cómo reaccionamos. Lo que yo sí sé es que cualquiera sea nuestra situación, el Espíritu de Dios está moviéndose en medio de nosotros. Y eso es un favor inmenso de parte de Dios. Es un favor inmenso de parte de Dios. Porque sea que me estoy desmandando de gozo, alegría y satisfacción, o sea que estoy sumergido en un problema, en una dificultad, en unas tinieblas que parecen que se van a seguir prolongando, ¿sí? Yo puedo apelar a Dios. Yo puedo buscar de Dios. Yo debo buscar de Dios. Yo le pido, por ejemplo, y con esto concluyo, yo le pido que por ejemplo, nosotros no terminemos el año así como hemos venido, sino que hagamos un esfuerzo mejor. Es más o menos como, alguna vez participé, ya no lo he vuelto a hacer, tengo mis razones personales para no volverlo a hacer, participé en carreras pedestres, ¿sí? Corrí en una vez creo que 10 kilómetros, casi muero al kilómetro 7, ¿sí? Porque me preparé para 7, no para 10. En una segunda ocasión me fue mucho mejor, igual creo que eran 10 kilómetros. Y en una tercera ocasión, no sé si fueron 10 o fueron 12, ¿sí? Aprendí la lección y fue mi mejor tiempo. ¿Y por qué digo que aprendí la lección? Primero porque no terminé semi-muerto, ¿sí? Sino que supe manejarme en cada situación, no salí corriendo desaforado para ponerme primero y luego llegar al último, sino que ya aprendí de los que saben, ¿sí? Tanto aprendí que después de haber recorrido gran parte de la carrera, cuando ya me dijeron más o menos en este punto te falta 1 kilómetro o 1,5 kilómetros, creo que me dijeron, los que ya sabían me dijeron, desde este punto te falta 1,5 kilómetros. ¿Sabe qué hice yo en ese 1,5 kilómetros? Aceleré y pude acelerar porque dosifiqué bien mi energía y pude acelerar y llegué último, pero y llegué, no llegué último, de hecho fue mi mejor tiempo, ¿sí? No recuerdo cuántos minutos porque vaya a ser que humille a algunos deportistas de aquí. No me o que digan, si el pastor que se le ve joven hizo ese tiempo, dice, ese tiempo hago yo de rodillas, ¿sí? Entonces, yo le invito para que cualquiera sea la estación de nuestra vida que estemos enfrentando, terminemos bien. Por ejemplo, ¿qué sería terminar bien? Hacer nuestro mejor esfuerzo por terminar en paz con todos. A lo mejor con alguien no se podrá, ¿no? O sea, también no todo depende de nosotros, pero la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Romanos 12:18 dice eso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eso sería terminar bien, terminar en paz. ¿Con quiénes puedo terminar bien reconciliado? Qué chévere. ¿Con quiénes puedo terminar al menos, tranquilo, no pasa nada? Si de algún modo te ofendí, por favor, perdóname, ¿sí? Y si reconozco que efectivamente lo ofendí, entonces que el perdón, la pedida de perdón sea también acorde, ¿no? Es decir, yo reconozco, causé este daño, esta molestia, por favor, perdóname. O sea, de corazón sincero. Eso sería terminar bien. Terminar bien, por ejemplo, sería estando a cuentas con el prójimo y tratando de estar a cuentas con Dios respecto de algunos que es difícil, ¿no? Es difícil estar. Pastor, usted me pide que termine bien con ese compañero de trabajo que estoy orando para que le jubilen. ¿Sí? Vea, si es que usted cree que corre riesgo, a veces no es compañero de trabajo, sino compañero de habitación, ¿no? El que tiene oído, oiga. Y a veces es difícil con esas personas. Vea, con esas personas, ¿sabe cómo se termina bien? Orando por ellos. No me expongo, pero oro por ellos.
Señor, ten misericordia, esa persona necesita tanto de ti como yo necesito de ti. Obra en su corazón, en su vida, y que le vaya bien. Corto las palabras que dije durante todo el año, Señor. De que le vaya mal, que se caiga, que le coge el carro. Sí, corto esas palabras, bendito Dios, sí, y que más bien camine por la veredita. Amén. Terminar bien, no sé, no digo haciendo un propósito de enmienda, porque eso le podemos dejar para el año nuevo, sino haciendo lo que quizás dejé de hacer y me comprometí a hacerlo, a cambiar. ¿Qué tal? Y con esto sí concluyo. ¿Qué tal que hagamos el propósito de lo que falta del año, como son fiestas sentimentales también, excepto las de Quito, ¿sí? Pero la Navidad, el Año Viejo, son medias emocionales. ¿Qué tal si nos hacemos el compromiso de que nuestra manera de hablar con todo mundo, principalmente con los de casa, no sea grosera? Y manejarnos con paz. Hagamos la prueba durante lo poco que falta de noviembre y el mes de diciembre. De no ser precipitado al hablar, porque a veces mis respuestas espontáneas pueden ofender. Y más bien mantenerme callado. ¿Sí? A lo mejor Dios me enseña que entre las estaciones de la vida tengo que aprender a pensar antes de actuar. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 29 de noviembre a las 7 de la noche. El jueves 1 de diciembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 2 de diciembre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector, me deleito en tu presencia y la gloria